En la vida nada es gratis. Todo se paga. Solo hay una cosa gratis: el amor de Jesús. Entonces, con esto gratis que tenemos, el amor de Jesús, y con las ganas de caminar, caminemos en esperanza. Miremos nuestras raíces y vayamos adelante, sin miedo, sin miedo. No tengan miedo. Gracias. Chao. Hoy viernes 18 de abril celebramos una festividad muy triste. Celebramos el Viernes Santo, que es una festividad cristiana que conmemora la pasión, crucifixión y muerte de Jesús en la cruz. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. ¿Cuántos temas para la reflexión nos ofrecen los padecimientos soportados por Jesús? Desde el huerto de los olivos hasta su condena a muerte. Abandono de los suyos, negación de Pedro, flagelación, corona de espinas y desprecio sin medida. Y todo por amor a nosotros, por nuestra conversión y salvación. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. El peso de la cruz es excesivo para las mermadas fuerzas de Jesús, convertido en espectáculo de la chusma y de sus enemigos. No obstante, se abraza a su patíbulo, deseoso de cumplir hasta el final la voluntad del Padre, que cargando sobre sí el pecado, las debilidades y flaquezas de todos, los redima. Nosotros, a la vez que contemplamos a Cristo cargado con la cruz, oigamos su voz que nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguense a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Nuestro Salvador agotaba las fuerzas por la sangre perdida en la flagelación, debilitado por la acerbidad de los sufrimientos físicos y morales que le infligieron aquella noche en ayunas y sin haber dormido, apenas pudo dar algunos pasos y pronto cayó bajo el peso de la cruz. Se sucedieron los golpes e imprecaciones de los soldados, las risas y expectación del público. Jesús, con toda la fuerza de su voluntad y a empellones, logró levantarse para seguir su camino. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. En su camino hacia el Calvario, Jesús va envuelto por una multitud de soldados, jefes judíos, pueblo, gentes de buenos sentimientos. También se encuentra allí María, que no aparta la vista de su hijo, quien a su vez la ha entrevisto en la muchedumbre. Pero llega un momento en que sus miradas se encuentran, la de la madre que ve al hijo destrozado, la de Jesús que ve a María triste y afligida, y en cada uno de ellos el dolor se hace mayor al contemplar el dolor del otro, a la vez que ambos se sienten consolados y confortados por el amor y la compasión que se transmiten. Es un día de reflexión y recogimiento para recordar el sacrificio de Cristo
por la salvación de la humanidad. Quinta estación. Jesús es ayudado por el Cireneo. Jesús salió del pretorio llevando a cuestas su cruz, camino del Calvario, pero su primera caída puso de manifiesto el agotamiento del reo. Temerosos los soldados de que la víctima sucumbiese antes de la hora, pensaron en buscarle un sustituto. Entonces el centurión obligó a un tal Simón de Cirene, que venía del campo y pasaba por allí, a que tomara la cruz sobre sus hombros y la llevara detrás de Jesús. Tal vez Simón tomó la cruz de mala gana y a la fuerza, pero luego, movido por el ejemplo de Cristo y tocado por la gracia, la abrazó con resignación y amor, y fue para él y sus hijos el origen de su conversión. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. El profeta Isaías decía que no tenía apariencia ni presencia, lo vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no lo tuvimos en cuenta. Es la descripción profética de la figura de Jesús, camino del Calvario, con el rostro desfigurado por el sufrimiento, la sangre, los salivazos, el polvo, el sudor. Entonces una mujer del pueblo, Verónica de nombre, se abrió paso entre la muchedumbre, llevando un lienzo con el que limpió piadosamente el rostro de Jesús. El Señor, como respuesta de gratitud, le dejó grabada en él su santa faz. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Jesús había tomado de nuevo la cruz y con ella a cuestas llegó a la cima de la empinada calle que daba a una de las puertas de la ciudad. Allí, extenuado, sin fuerzas, cayó por segunda vez bajo el peso de la cruz. Faltaba poco para llegar al sitio en que tenía que ser crucificado, y Jesús, empeñado en llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, aún logró reunir fuerzas, levantarse y proseguir su camino. Wow, después de todo esto nos preguntamos, ¿por qué Jesús sufrió tanto? Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento que pasó y cómo este sufrimiento se relaciona con nuestra propia vida y nuestras dificultades. Ciertamente, el Vía Crucis es una práctica de oración que nos invita a acompañar a Jesús en su camino al Calvario. Y cada estación nos invita a reflexionar sobre un momento particular de la pasión de Cristo, desde su condena hasta su crucifixión y sepultura. Octava estación. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Dice el evangelista San Lucas que a Jesús, camino del Calvario, lo seguía una gran multitud del pueblo, y unas mujeres se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos, añadiéndoles en figuras que si la ira de Dios se enseñaba como vivían con el justo, ya podían pensar cómo lo haría con los culpables.
Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Una vez llegado al Calvario, en la cercanía inmediata del punto en que iba a ser crucificado, Jesús cayó por tercera vez, exhausto y sin arrestos ya para levantarse. Las condiciones en que venía y la continua subida lo habían dejado sin aliento. Había mantenido su decisión de secundar los planes de Dios a los que servían los planes de los hombres, y así había alcanzado, aunque con un total agotamiento, los pies del altar en que había de ser inmolado. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Ya en el Calvario y antes de crucificar a Jesús, le dieron a beber vino mezclado con mirra. Era una piadosa costumbre de los judíos para amortiguar la sensibilidad del que iba a ser ajusticiado. Jesús lo probó como gesto de cortesía, pero no quiso beberlo. Prefería mantener la plena lucidez y conciencia en los momentos supremos de su sacrificio. Por otra parte, los soldados despojaron a Jesús sin cuidado ni delicadeza alguna de sus ropas, incluidas las que estaban pegadas en la carne viva, y después de la crucifixión se las repartieron. Undécima estación. Jesús es clavado en la cruz. Y lo crucificaron, dice escuetamente los evangelistas. Había llegado el momento terrible de la crucifixión, y Jesús fue fijado en la cruz con 4 clavos de hierro que le taladraban las manos y los pies. Levantaron la cruz en alto y el cuerpo de Cristo quedó entre el cielo y tierra, pendiente de los clavos y apoyado en un saliente que había a mitad del palo vertical. En la parte superior de este palo, encima de la cabeza de Jesús, pusieron el título o causa de la condenación: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. También crucificaron con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Décima estación. Jesús muere en la cruz. Desde la crucifixión hasta la muerte transcurrieron 3 largas horas que fueron de mortal agonía para Jesús y de altísimas enseñanzas para nosotros. Desde el principio, muchos de los presentes, incluidas las autoridades religiosas, se desataron en ultrajes y escarnios contra el crucificado. Poco después ocurrió el episodio del buen ladrón, a quien dijo Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. San Juan nos refiere otro episodio emocionante por demás. Viendo Jesús a su madre junto a la cruz y con ella a Juan, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Después de esto nos dice el mismo evangelista, sabiendo que ya todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Tomó el vinagre que le acercaron y añadió: todo está cumplido, e inclinando la cabeza entregó el espíritu. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz y puesto en los brazos de su madre. Para que los cadáveres no quedaran en la cruz al día siguiente, ya que era un sábado muy solemne para los judíos, estos rogaron a Pilato de que se les quebraran las piernas y los retiraran. Los soldados solamente obedecieron las órdenes quebrando las piernas de los otros 2, y a Jesús, que ya había muerto, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Se acercaron a la cruz, desclavaron cuidadosamente y reverentemente los clavos de las manos y los pies, con todo miramiento lo descolgaron. Al pie de la cruz estaba la madre, que recibió en sus brazos y puso en su regazo maternal el cuerpo sin vida de su hijo.
14ª estación. Jesús es sepultado. Con la sepultura de nuestro Señor Jesucristo, el corazón de su Madre María quedaba sumido en tinieblas de tristeza y soledad. José de Arimatea y Nicodemo tomaron luego el cuerpo de Jesús de los brazos de María y le envolvieron en una sábana limpia que José había comprado. Cerca de allí él tenía un sepulcro nuevo que había cavado para sí mismo y en él enterraron a Jesús, mientras los varones procedían a la sepultura de Cristo. Pero en medio de esas tinieblas brillaba la esperanza cierta de que su Hijo resucitaría, como él mismo había dicho, en todas las situaciones humanas que se asemejen al paso que ahora contemplamos. La fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Cristo ha convertido en lugar de mera transición la muerte y el sepulcro, y cuánto simbolizan. Dios nunca nos dará una cruz demasiado pesada ni un desafío demasiado difícil si permanecemos cerca de Él en oración y buscamos ayuda. Él siempre estará ahí para consolarnos y darnos esperanza en el camino, porque es a través de la cruz que podemos tener vida eterna y felicidad con nuestro Señor. Amén. La liturgia de la Pasión del Señor. ¿Por qué nosotros le llamamos así? Consiste en la liturgia de la palabra, la adoración de la cruz y la Sagrada Comunión. Por respeto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no se celebra ninguna misa, ya que nos encontramos de luto y en este día se representa el sacrificio de Cristo, y la ausencia de misa simboliza el duelo colectivo de la Iglesia por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, Señor, tus misericordias y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual, él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre
manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú eres justo, ponme a salvo. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me liberarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, motivo de risa de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un objeto inútil. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto nos recuerda que el amor de Dios se manifiesta en la entrega total de su Hijo Jesús por la salvación de la humanidad. Hecha la oración universal, ahora tenemos la adoración de la Santa Cruz. Contemple el árbol de la cruz, donde estuvo colgada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Vengan a adorarlo. Y nos invita a meditar en el misterio de la pasión y a buscar en ella la respuesta a los desafíos de la vida. Contemple el árbol de la cruz, donde estuvo colgada la salvación del mundo. Venga a adorarlo. Contemplen el árbol de la cruz, donde estuvo colgada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos has renovado con la gloriosa muerte y resurrección de tu ungido, continúa realizando en nosotros, por la participación en este misterio, la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre entregados a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.